Buenas hermanas. Vamos a comenzar con oración. Padre mío, quiero concentrarme en ti, Señor, en este momento, para que tú permitas que lo que tú nos has mostrado a través de este estudio, Señor, sirva en primer lugar para mí y para mis hermanas, para mis amigas, para quienes escuchen este video, Señor. Sabes que mi imperfección es increíble y te doy gracias porque aún eso me usa, Señor, para eh, estar en comunión contigo y en comunión con eh, las hermanas en Cristo. Te doy gracias, Señor, por este estudio y te pido, Señor, que me ayudes en Cristo Jesús. Amén. El obstáculo de hoy es el obstáculo número 5. Y tenemos una última roca que hacer rodar fuera del camino antes de ser libres para avanzar sin obstáculos en nuestro viaje hacia la libertad. Como recordarás, cada obstáculo que estudiamos es un impedimento directo para uno de los 5 beneficios principales de nuestra salvación. ¿Cuál es el quinto beneficio? Disfrutar la presencia de Dios. Muchos elementos o condiciones pueden evitar que disfrutemos plenamente la presencia de Dios en nuestras vidas personales. Por ejemplo, no pasar un tiempo adecuado con Él afectará en gran manera nuestra capacidad de disfrutar su presencia. Tener una vida de oración poco desarrollada también podría quitarnos el gozo, así como guardar amarguras o enojo contra otra persona. Pero quien estudia la palabra de Dios en profundidad y aún así no disfruta de Dios, muchas veces sufre de un problema que tiene un nombre horrible: legalismo. Ese es el quinto obstáculo. Entonces busqué qué significa la palabra legalismo dentro del ambiente cristiano. Y esto significa posición doctrinal enfatizando un sistema de reglas y reglamentos para alcanzar tanto la salvación como el crecimiento espiritual. La autora dice que la palabra legalismo no aparece en la Biblia, pero en toda ella hay muchas ilustraciones perfectas del mismo. Cada uno de los siguientes pasajes nos enseña algo sobre el legalismo, ya sea directamente o a través de un ejemplo. Vamos a leer rápidamente estos versículos y vamos a pensar en dónde está ese punto que nos quiere mostrar el Señor respecto a la palabra. Mateo 12, del 9 al 14. Mateo 12, del 9 al 14. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Detestaban a Jesús porque él les demostraba que no era él en sí guardar el día de reposo como algo legal, ¿sí? Sino en este caso que les describió, ¿quién es más importante? ¿El hombre o un animal? Y sin lugar a dudas que él hace en ese momento un milagro delante de ellos en un día de reposo. Pobrecitos. Hechos 15. Hechos 15. Hechos 15.
Hechos 15, 1 y 2, y luego el 6 al 11. El concilio en Jerusalén. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circundáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. No sé si recuerdan y si estuvieron escuchando o si vinieron al servicio del domingo, de ayer domingo, en donde precisamente hablaba Héctor de cómo la ley se había cumplido, y la ley era para que conocieran el pecado, y nadie puede cumplir completamente la ley, y luego es cuando empieza el periodo de la gracia. Por tanto, aquí es lo que está explicando Pedro, ¿sí? De que si ninguno de los judíos pudieron cumplir completamente la ley, ¿cómo van a obligar ahora a los gentiles a que hagan algo que no tiene nada que ver con la fe? La fe que dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos, ¿sí? Entonces, ahí estaremos mirando otro caso, que es el de Gálatas 2, del 15 al 16. 2 del 15 al 16 dice: nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Por las obras de la ley nadie será justificado. Por las obras de la ley nadie será justificado. Y aquí dice: utilizando lo aprendido sobre el legalismo en los pasajes anteriores, interprete Eclesiastés 7. Vámonos a Eclesiastés 7. Eclesiastés 7. Del 15 al 20. Todo esto visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal, de morir antes de tu... no hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Bueno es que tomes esto y también de aquello, no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. La sabiduría fortalece al sabio, más que a 10 poderosos que haya en una ciudad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Nuevamente nos está mostrando que nosotros, a pesar de que queramos cumplir todo en regla, exactamente como era la ley, ninguno, todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios, todos. Solamente la gracia de Dios es la que nos ha permitido que por su gracia seamos salvos. La autora dice así: en mi opinión, el legalismo se produce cuando se conjugan 3 condiciones. La primera, las reglas
reemplazan a las relaciones. Los fariseos de Mateo 12, los del hombre de la mano seca, revelaron que solo comprendían superficialmente a Dios y no disfrutaban de su presencia. El día de reposo le pertenecía enteramente a Dios. Él lo estableció para bien del hombre, no para aprisionarlo. El beneficio más grande que Cristo pudo dar al hombre de la mano seca fue una relación con el Salvador. Él inició esa relación con una sanidad. No es necesario que nos preguntemos quién disfrutó más de Cristo ese día, si los fariseos o el hombre de la mano seca. Sin lugar a dudas que el hombre de la mano seca, porque tuvo la oportunidad de, por gracia, conocer al Salvador. ¿Cómo puede alguien que estudia la palabra de Dios eliminar todo el disfrute de su andar cristiano reemplazando relaciones por reglas? Es una buena pregunta. En muchas ocasiones nos vemos ahí estamos también nosotros, cada uno de los creyentes, todos somos legalistas. Así estamos como a todos nos falta oración, todos tenemos parte de incredulidad, todos soberbia, ni se diga. O sea que cada uno de estos obstáculos son humanos, completamente humanos, y lo que quiere Dios es que nosotros entreguemos todos estos obstáculos a Él para que podamos ser verdaderamente libres. Estuve buscando unos dichos y hay un dicho que dice, el legalista dice, Dios te ama si cambias, mientras que el Evangelio dice, Dios te cambia porque Él te ama. ¿Verdad? Como dije antes, la autora dice que el legalismo se produce cuando se conjugan tres condiciones. La primera, las reglas reemplazan a las relaciones. La segunda, los microscopios reemplazan a los espejos. Entonces veamos Mateo 7, 1 al 5. Mateo 7. Mateo 7. Mateo 7, 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Qué cree usted que significa la frase anterior? Pues el título simplemente dice, el título dice el juzgar a los demás, pero el primer versículo dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces dice, observe las palabras de Mateo 12, 10. Perdón. Mateo 12, 10. Del hombre de la mano seca. Que los fariseos querían acusar a Cristo para poder acusarle. Los fariseos modernos algunas veces practican el voyeurismo religioso y están siempre observando a ver si encuentran alguna razón para acusar a los demás. ¿Les suena conocido? Generalmente les agrada las situaciones de telenovela en la iglesia, porque su propia relación con Dios es enteramente desprovista de entusiasmo. Buscan las fallas de los demás para mantener el interés en el asunto. Buscan las fallas de los demás. ¿Yo? No, nunca. Puedo decir con gratitud que he visto muchos más ejemplos de cristianismo genuino en la iglesia que de legalistas sin sentimientos. Lamentablemente, también he visto muchos cristianos sinceros ser intimidados
por legalistas endurecidos. Algunas veces. El cristiano que se concentra en las fallas de los demás no puede disfrutar verdaderamente de la presencia de Dios. Me impactó mucho esta pequeña frase. El cristiano que se concentra en las fallas de los demás no puede disfrutar verdaderamente de la presencia de Dios. Y se convierte en que sí es un legalista. Todas, en algún momento de nuestra vida cristiana, hemos estado en la posición de mirar las fallas de los otros. ¿Por qué cantaron esa canción? Sí, esa canción no es, ni siquiera nadie se la sabe. Y bueno, si vieron que no hicieron reunión, ¿cómo les parece? Deberían hacer la reunión como la hacían antes fulanita y perencejita. Ay, no. Terrible, terrible, terrible como ahora hacen ese servicio. No, no te lo puedes imaginar. No te lo puedes imaginar. Es nada que ver con lo que antes nosotros hacíamos. Lo de nosotros sí era perfecto. Pero, ¿si has visto? ¿Les parecen esas palabras algunos comentarios de los que hemos usado? Eso nos hace legalistas, porque estamos mirando y concentrándonos en las fallas de los demás y no aplicar, como dice acá, mirar primero la viga que tenemos en el ojo y no la paja que tiene el hermano o la hermana en su ojo. La tercera condición para que el legalismo se produzca es la ocupación reemplaza a la pasión. Si nuestra motivación para la obediencia es cualquier otra cosa que no sean el amor y la devoción por Dios, probablemente estamos metidos hasta el cuello en el legalismo y se avecina el desastre. La obediencia sin amor es nada más que la ley. Hay muchos ejemplos del Antiguo Testamento en que los israelitas demostraron cuán breve es la duración de la justicia por la justicia en sí. Voy solamente a leer un caso. Dice, lea la descripción que Dios hace del legalismo en Isaías 29:13. Isaías 29:13. Pues estamos estudiando Isaías. Entonces miremos Isaías 29:13. 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Cuántas estamos ahí? Porque es lo mismo. Ahorita diremos, ¿yo? No. ¿Sí sabes? Tal, y tal, y tal, y tal, y tal. Porque ahí entramos dentro de la gravedad que está diciendo la autora. Y dentro de lo que está diciendo aquí el Señor en su palabra. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con boca y con labios, y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Examinemos nuestros corazones por un momento. Dios no mide la temperatura espiritual colocándonos un termómetro debajo de la lengua, por las palabras que decimos, ni en nuestro oído, por las profundas enseñanzas que escuchamos, ni debajo de los brazos, por el servicio que le damos. Dios toma nuestra temperatura espiritual directamente del corazón. La autora coloca aquí un ejemplo que es un dibujo, es un termómetro, y dice, veamos si podemos tomarnos la temperatura por un momento. ¿Cómo estamos?
La autora dice, yo no se lo contaré a nadie si usted promete no hacerlo tampoco. No quiero que ponga el nombre de ninguna medición que yo le pida que haga. Solo usted sabrá lo que cada marca significa. Tomemos 4 temperaturas. La primera. Si usted pudiera medir su temperatura basándose en las palabras espirituales o religiosas que dice, ¿dónde colocaría una marca en el termómetro? Si usted pudiera medir su temperatura basándose en las palabras espirituales o religiosas que dice, ¿dónde colocaría una marca en el termómetro? No escriba ninguna palabra junto a las marcas. Este ejercicio es personal. Píntelo en su cabeza. Segundo, si pudiera medir la temperatura basándose en los nuevos conocimientos bíblicos que recibe, ¿dónde colocaría en el termómetro? Conocimientos bíblicos. Tercera, si pudiera medir su temperatura basándose en su servicio, en las obras que hace por Dios, ¿dónde colocaría la marca? Finalmente, si pudiera medir su temperatura por Dios directamente de su corazón, ¿dónde marcaría la línea en el termómetro? Nadie más que usted sabe qué temperatura representa cada línea. Es un experimento interesante para hacer y sé que nos va a llevar a examinar nuestros corazones por un momento, porque notamos que cada uno de los obstáculos que hemos estado estudiando, todos son obstáculos en nuestra vida para disfrutar de la libertad en Cristo. La autora dice, este viaje tiene que ver con una relación, no con reglas. Quiero que cada uno de ustedes verdaderamente disfrute de la presencia de Dios durante las próximas semanas. Ella agrega, estoy orando para que sienta su presencia más que nunca. Si le pide que Él se haga totalmente real en su vida a través de su palabra y que derrame todo su amor para disfrutar de Dios. Y este viaje tiene que ver con cada una de nosotras. Este viaje es para que reflexionemos cada una de nosotras. Y este viaje tiene que ver con el corazón. Dice la autora, lo último que quiero para este estudio es que sea para cada una de nosotras una manera más de incrementar no solamente el conocimiento bíblico, sino nuestro propósito en nuestra relación diaria con el Señor. Cualquier persona que no tome este estudio, que tome este estudio por el puro placer de completar otro estudio bíblico, se sentirá desanimado muy pronto. Por tanto, medita sobre cada uno de los obstáculos que hemos estudiado y si todo esto ha tocado tu corazón, ruégale a Dios que te ayude y me ayude, que oremos unas por otras para que estos obstáculos puedan ser quitados a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre mío, te doy gracias por este estudio, te doy gracias por Beth Moore. Tú la has utilizado grandemente entre las mujeres para enseñarnos y, Señor mío, gracias porque no sabemos ni cómo llegó el momento de escoger el tema y tú sabías cuál era el que necesitábamos. Especialmente en este tiempo, Señor, en que estamos enfrentando muchas de nosotras el distanciamiento, el no congregarnos como lo hacíamos antes y teniendo el tiempo de disfrutar una de las otras, Señor. Y nos hemos dado cuenta, Señor, que posiblemente todas estas cosas nos estaban desviando. Y te rogamos que tú nos ayudes a que podamos encontrar que tu presencia es todo
es todo. Ella nos llena, ella nos satisface, ella nos produce paz, ella nos enseña. Por tanto, Señor, ayúdanos a que podamos perseverar en nuestra comunión contigo, Señor. Sé que no es fácil, las ocupaciones del día, tantas cosas, Señor, que nos apartan de disfrutar este tiempo contigo. Por tanto, yo te ruego, mi Rey, que estés obrando en los corazones de cada mujer que escuche este video, Señor, y que, mi Señor, sean alentadas para que perseveren en ti. Te doy gracias, Señor, por cada mujer. En Cristo Jesús. Amén.